Últimas noticias de Venezuela. ¿Qué hay detrás del último decomiso hecho por los Estados Unidos? La odisea de 400 migrantes. Rusia al rescate. ¿Para qué llegó un avión árabe hasta Paraguaná? Conozca lo que está ocasionando la falta de combustible. Estados Unidos ordena liquidación de sus petroleras en Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal informativo. Recuerden que acá no solamente consiguen las noticias más importantes de Venezuela, lo que está ocurriendo en nuestro país, sino también los análisis, los comentarios, las opiniones, otras aristas de la información para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. De inmediato comenzamos con las informaciones más recientes y la primera es: ¿qué hay detrás del último decomiso que realizó Estados Unidos y que fue de 2 aviones provenientes de Venezuela y que tenían como destino Guatemala? Ya todos hemos visto la noticia a través de diferentes medios y redes sociales en la que Estados Unidos ha divulgado un reciente decomiso que realizó a 2 aviones. Estos iban desde Venezuela y tenían como destino final Guatemala en Centroamérica. Iban cargados nada más y nada menos que con 3.000 kilos de cocaína, un alijo valorado en millones de dólares. Pero hemos visto en los últimos días cómo Estados Unidos ha venido denunciando diferentes decomisos de droga. Vimos, por ejemplo, este decomiso que se realizó en Curazao. También se ha hablado de varios decomisos en Aruba, en el Caribe, porque ya sabemos todos, porque ya Estados Unidos lo ha dicho en varias oportunidades, que redobló sus esfuerzos en el Mar Caribe para tratar de frenar el narcotráfico en el continente. Pues bien, ha informado Estados Unidos que desde el 1 de abril se han hecho aproximadamente 8 decomisos de unas 8 toneladas aproximadamente de esta droga y tiene un cargamento, lo que se ha decomisado, tiene un valor aproximado de 165 millones de dólares. Han dicho las autoridades estadounidenses que no toda esta droga incautada había provenido desde Venezuela. Sin embargo, aunque no dieron un porcentaje específico, sí afirmaron que en su mayoría tiene que ver con los puertos y los aeropuertos venezolanos. Es droga que pasa por nuestro país, o sale de Venezuela o tiene, digamos, a Venezuela en su ruta de tráfico. Entonces, realmente la responsabilidad de las autoridades venezolanas es muy grande porque vamos a sentarnos a reflexionar al respecto. Toneladas, son toneladas, no son 2 panelas que una persona pueda pasar, no son aviones cargados con kilos y kilos de drogas. Eso no sale sin la anuencia, no digamos la participación directa, pero al menos sin la anuencia y la complicidad de autoridades de un país, es imposible que salgan tantos cargamentos. Ahora bien, muchas personas nos estamos preguntando por qué, si Estados Unidos ha redoblado su presencia en el Caribe y lo ha anunciado, además ha dicho que desplegó buques, aeronaves, portaaviones, helicópteros, tropas para tratar de frenar este contrabando de mercancías ilegales. ¿Por qué siguen despegando aviones? ¿Por qué sigue habiendo este envío de grandes cantidades de estas sustancias ilícitas? Pues la respuesta que encontramos posible puede ser que tal vez ya tengan compromisos adquiridos y no puedan, digamos, suspender estos envíos de la noche a la mañana, por ejemplo. O también pudiera ser que se consideren incluso más fuertes que las autoridades estadounidenses, que sean capaces de burlar la vigilancia o tal vez tengan suficiente complicidad con autoridades de otros países para facilitar el paso de estos cargamentos. Sin embargo, lo que se ha observado en los últimos días y en las últimas horas es que a Estados Unidos no se le pasa nada. Ellos realmente cuentan con tecnología y con formación, con capacitación de su personal para detectar todos estos movimientos de estos cargamentos y de estas sustancias ilícitas.
y en medio de esta emergencia internacional que tenemos en estos momentos, no ha cesado la vigilancia estricta que mantiene sobre esta parte del continente, sobre Suramérica y Latinoamérica específicamente, porque en los últimos años de acá, desde Latinoamérica, se ha redoblado, ha sido impresionante cómo se ha multiplicado el contrabando y el tráfico de sustancias estupefacientes. Lo cierto es que esta información, señores, de lo que habla es de la presión que sigue manteniendo Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. Ya sabemos que pesa sobre Nicolás y sobre 14 de sus cómplices más cercanos una acusación formal de los Estados Unidos por narcotráfico y se sigue incrementando esta presión definitiva para que ellos depongan el poder y terminen con la tiranía en nuestro país. Pasamos a la segunda información que hoy les traemos y es relacionada con la odisea que han vivido 400 migrantes que intentaron retornar a Venezuela, que de hecho retornaron a Venezuela y que tuvieron que devolverse a Colombia por amenazas. Sabemos, amigos, que en los últimos días hemos visto todos a través de diferentes medios de comunicación cómo muchos migrantes venezolanos que habían estado en países como Perú, Ecuador y Venezuela están tratando de regresarse a nuestro país debido a la situación socioeconómica que se está viviendo en todas partes. La mayoría se ha quedado sin empleos, la mayoría además de quienes están regresando son personas que estaban en una situación ilegal en otros países o en una situación inestable, sin un trabajo fijo. Entonces esto les ha llevado a tomar la difícil decisión, porque definitivamente no es una decisión fácil, de regresar a sus hogares. Pues en el estado Táchira se vivió recientemente una situación muy lamentable y es que 400 de estos compatriotas que habían regresado, algunos de ellos incluso cruzando toda Colombia porque venían desde Ecuador o desde Perú, enfrentándose a diferentes situaciones en este camino, varios días de camino, algunos caminaron, pidieron cola, bueno, han sido variadas las maneras de retornar. Pues estas personas regresaron a la población de Boca de Grita en el estado Táchira, una población que está ubicada muy cerca de la frontera. Y algunos de ellos viven en otras ciudades del país, pero decidieron quedarse allí por la cuarentena y porque otros no tenían recursos para seguir un poco más allá. Pero ocurrió, imagínense, algo que es terrible y que pocas veces nos esperamos. Y es que aparentemente uno de los miembros del grupo de los rastrojos, un grupo al margen de la ley que opera en Venezuela y que está prácticamente asentado en ese poblado de Boca de Grita, envió un mensaje a través de diferentes aplicaciones amenazando a la gente, diciéndoles que se fueran, que debían abandonar la población porque lo que viene es una situación de enfrentamientos con el gobierno y con otros grupos irregulares que están en la zona y que están tratando de hacerse con el control de la ruta del narcotráfico. Ya esta situación se viene conociendo desde hace días, se ha denunciado por diferentes medios de comunicación y es el enfrentamiento que existe entre diferentes grupos armados que operan en la región, la mayoría de ellos de origen colombiano, pero que en estos momentos están asentados en territorio venezolano. Estas personas tuvieron que regresarse de manera prácticamente abrupta, intempestiva, hacia Colombia, cruzaron la frontera y fueron recibidos por las autoridades del norte de Santander. Por supuesto, no sin alarma, porque se trató de 400 personas que llegaron de manera repentina. De hecho, las autoridades ya están, digamos, en alerta ante posibles nuevas olas de migrantes que regresen de esta manera, de forma masiva, porque pudiera poner en peligro sobre todo la salud de los cucuteños, la salud de la gente que habita en estas poblaciones del norte de Santander en Colombia. Así que lamentablemente, amigos, continúa la odisea y continúa esto que parece interminable para muchos de nuestros compatriotas que se encuentran prácticamente en el limbo tratando de vivir simplemente de manera digna, tratar de mantener a sus familias
libres de peligros, libres de violencia. Realmente la situación es dramática. De inmediato pasemos a la siguiente noticia que les traemos el día de hoy, y es que nuevamente Rusia sale al rescate del régimen de Nicolás Maduro. Una vez más, los rusos, que han estado apoyando al régimen desde hace muchísimos años, prácticamente el único país que ha estado, digamos, ahí de manera permanente, asesorando y trabajando con Nicolás Maduro de lado prácticamente. Rusia otra vez fue a la ONU a defender a Nicolás Maduro. Ha dicho que Estados Unidos está provocando a Nicolás, además lo consideran todavía como un gobierno legítimo en el continente, y han dicho que además Estados Unidos no tiene razones, imagínense, no tiene justificaciones para hacer lo que está haciendo. Ha dicho que no se justifican de ninguna manera las acciones que ha tomado Estados Unidos. ¿Cuáles han sido? Pues las que todos conocemos, por ejemplo, el hecho de solicitar la captura de estos señores, de Nicolás Maduro y de 14 de sus más cercanos colaboradores. Según Rusia, Estados Unidos no tiene argumentos, no tiene, digamos, pruebas que puedan llevar a la justicia a estas autoridades de Venezuela. Imagínense ustedes un régimen que ha quebrado a un país en los últimos 20 años. Prácticamente hemos tenido 20 años en los que Venezuela ha ido en picada, a pesar de contar con los ingresos petroleros más altos de su historia. Ahorita la realidad es otra, como todos sabemos, pero tuvimos ingresos petroleros elevadísimos. Sin embargo, nuestro país fue a la quiebra. Entonces, de acuerdo con Rusia, no hay razones que justifiquen las acciones de Estados Unidos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen? ¿Hay razones o no las hay? Pero pasemos de inmediato a la siguiente información que vamos a manejar, y es una pregunta que nos hacemos y que esperamos responder con ayuda de ustedes. ¿Para qué llegó a la península de Paraguaná un avión árabe en estos momentos, en medio de cuarentena por el coronavirus, en una situación en la que los aeropuertos están cerrados y los vuelos no están permitidos? Además, en medio de un conflicto, de un escándalo por el llamado Cártel de Paraguaná, y que ha traído como consecuencia la captura de varias personas, incautaciones, bueno, etc. Un verdadero escándalo que ha salpicado a más de uno, y entre esos salpicados, por cierto, está justamente el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, entre otros funcionarios de gobierno. Entonces, en esta situación específica, ¿qué hace un avión de una empresa aérea que además está sancionada por Estados Unidos desde el año 2011 por colaborar con grupos extremistas? Imagínense, pues un avión de esa compañía aterrizó en el aeropuerto Josefa Camejo de Punto Fijo, en la península de Paraguaná. Por supuesto, de una vez comenzaron las especulaciones en las redes sociales. Por allí mencionaron la palabra turismo, porque algunos dijeron que lo que hacía la aeronave era trasladar turistas en ese momento. En medio, imagínense, en medio de este conflicto, turistas encantados, por supuesto, de conocer la maravillosa península de Paraguaná. Estamos claros, el paisaje es extraordinario, los médanos de Coro, las playas tan extraordinarias que puede haber en el estado Falcón, en todo el estado Falcón. Pero ¿realmente creen ustedes que en esta situación, en este contexto, esta aeronave haya trasladado turistas? Es un poco difícil de creerlo, ¿no? Sin embargo, comenzó a circular también a través de diferentes medios de comunicación la teoría de que el régimen ha solicitado el apoyo de esta nación para poder reactivar su industria petrolera. De hecho, lo que se comentó fue que este avión que salió desde Teherán y lo que trasladaba era equipo para reactivar la refinería El Cardón. Era equipo técnico para reactivar la refinería de Cardón, que está ubicada allí en el estado Falcón. De hecho, también circularon informaciones de que se espera el arribo de unas 14 aeronaves más provenientes de Teherán, de este país árabe, para seguir apoyando las labores de reestructuración de los equipos de petróleo, refinadores de petróleo, porque en estos momentos, pese a contar con una infraestructura increíble
para poder refinar el petróleo venezolano. Estas instalaciones se encuentran muy deterioradas por falta de mantenimiento y no están operativas. Entonces, de acuerdo con diferentes versiones, esto sería lo que está ocurriendo en la península de Paraguaná, específicamente la reactivación de algunas refinerías. Sin embargo, sigue la suspicacia en torno al cartel de Paraguaná, en torno a la posibilidad de que estén trasladando personas vinculadas con este cártel para sacarlas del país y protegerlas. Sabemos lo que ocurre en dictaduras y lo difícil que es contar con información oficial confiable, pero ahora analicemos lo que está ocurriendo en nuestro país por la escasez de combustible. En las últimas horas hemos visto una situación lamentable y es que en varias ciudades, en varios estados de Venezuela se han estado propiciando saqueos a diferentes comercios por la falta de alimentos. Ha habido disturbios en algunas ciudades y aparentemente incluso ya se habla del primer deceso de una persona por haber participado en estas acciones, pues ya el régimen ha respondido, ha sacado a la Fuerza de Seguridad Pública, pero también se activó la presencia de los colectivos armados que han salido a enfrentarse a estas movilizaciones de personas en medio de una situación de cuarentena. Sabemos que el régimen decretó un aislamiento social preventivo, sin embargo, el hambre es mucha en Venezuela y en diferentes ciudades la gente ha salido a protestar por la falta de alimentos. Esta situación se ha visto en diferentes estados, en el estado Bolívar, en Sucre, en Barinas, en Monagas, en varias ciudades del país, mientras la comida se está pudriendo. Así es, mientras la gente está pasando hambre en gran parte del país, por ejemplo en el estado Táchira, algunos de los productores han dicho que no pueden sacar las cosechas, que no pueden sacar los alimentos porque no tienen combustible para movilizar los camiones y por lo tanto se están perdiendo estas cosechas en los campos. Imagínense las contradicciones de esta situación tan terrible en Venezuela, que prácticamente es caótica, mientras en unas ciudades la gente se está muriendo de hambre y está reclamando por la falta de alimento, en otras las cosechas se están perdiendo. Los productores del Táchira han denunciado esto y han venido haciendo esta solicitud de combustible desde hace semanas. Esto no es nuevo, ya habían solicitado en varias oportunidades que se les surtiera del combustible. Finalmente, amigos, Estados Unidos está ordenando la liquidación definitiva de las petroleras que estaban en Venezuela, que están operando todavía en Venezuela. Recientemente extendió la licencia para que pudieran permanecer en territorio venezolano hasta el 1 de diciembre, pero con la intención de que inicien los procesos de liquidación y se retiren definitivamente del país. Mike Pompeo hizo este anuncio al tiempo que recordó los esfuerzos que está haciendo Estados Unidos para ayudar al pueblo venezolano a través de diferentes ayudas humanitarias mientras continúa la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Bien amigos, hasta aquí